os voy a enseñar a hacer un cuadro para las abejas, ya que ahora hemos puesto abejas y os voy a enseñar este trabajo que nos lleva un montón de horas, hacer muchas cajas. Webcanva, no os olvidéis de reservar el libro día 7 de abril en todas las librerías. Venga, os dejo el link para comprarlo en la descripción. Venga. Hoy, como veis, ya tenemos, este es un cuadro de muestra y, como veis, aquí lleva unos hilos, y estos hilos se calientan con, esto debe estar más tirado, estos se calientan con unas pinzas a posta, un transformador, y se pone la cera aquí encima y se funde, ¿vale? Os voy a hacer una muestra. Aquí, como veis, esta es la cera, esto se pone aquí, como veis lleva una ranura, y esto se coloca dentro de la ranura y se le da calor y se funde, se calientan los hilos y se funde la cera y queda estampada. Pero bueno, esto huele muy bien. Pena que no lo podáis oler, pero huele muy bien. Bueno, ahora si queréis vamos a empezar a marcar lo que vendrían a ser esto, las ranuras que van a ir para poner dentro del marco. Así que empezamos. Bueno, esto nosotros es madera reciclada, lo hacemos con madera reciclada, ya que, pues mira, es una cosa que teníamos por casa, de palets, y hemos ido sacando esto, ¿vale? Esto también lleva mucho trabajo, hacer estos lleva bastante trabajo, ya que hay mucho rato de sin fin y eso, pero bueno, hoy vamos a marcar y os voy a enseñar qué tanto lleva de trabajo este marco. Vale, primero de todo vamos a medir, y esto de aquí a aquí hace 2,5, de aquí a aquí 2,5, y de ancho 1 centímetro. Así que cogemos esta de aquí, tiene que ser la parte de dentro, ya que aquí va la cera, como ya he dicho, va la cera esta, así, se coloca aquí dentro, ¿vale? Y esta parte tiene que ir dentro, es decir, aquí, y marcamos, ¿vale? Marcamos, hemos quedado que eran 2 centímetros, 2,5 centímetros hasta aquí, y de aquí 1 centímetro, así. Ahora, con ayuda de una escuadra, vamos a marcar. ¿Sí? Y así, bueno. Ahora tendremos que cortar. Eso no está recto. Ahora tenemos que cortar aquí. Esto se tiene que hacer un poquito más recto, aquí y aquí. No nos tenemos que pasar del límite. Eso es todo. Así que vamos a cortar. Lo vamos a marcar aquí también. Siempre ir con cuidado, ya que estos son herramientas delicadas y no nos conviene llevarnos un buen susto. Y ahora de aquí a aquí, 1 centímetro. Así que marcamos así. A cortar.
siempre con precaución y con mucho cuidado. Así que nosotros vamos a cortar. Yo ya me he cansado, así que voy a buscar la tierra de calar. No es fácil, no te cansas tanto. No grabé aquí. Ahora, como veis, tenemos estos dos listones que os voy a dar las medidas. Mira, de ancho hace 2,5 y de largo 22. Estos. Luego tenemos estos, que son los que van abajo, que de ancho hace 2,5 y de largo 42,5. Y en este caso, aquí, hace lo mismo que el otro. Bueno, en este caso hace 48 y de ancho 2,5, ¿vale? Y aquí hemos hecho una ranurita que ya he dicho las medidas. Bueno, ahora vamos a coger, este es nuestro marco de referencia. Y como veis, lo ponemos aquí. Aquí hay el agujero, pues lo haremos aquí. 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 Y aquí. ¿Vale? Así. Bueno, esto se compra un hilo aposta, ¿vale? Porque tiene que ser bueno de encadentar. Eso. Este tipo de hilo, como veis, es muy delgado. Ahora. Esto es muy delgado, así que se calienta muy fácilmente. Ahora, cogemos unas brocas. En este caso voy a utilizar una más pequeña. Siempre con precaución, con cuidado y nada. Y vamos a hacer un agujero. Bueno, ahora ya hemos hecho un agujero. Ahora tenemos que saber una cosa, que cuál es la parte de arriba y la parte de abajo. 4,5. 4,5. Vale, perfecto. Ahora esto de aquí es la parte de arriba, así que vamos a montar el marco así, ¿vale? Ponemos, ahí tengo este truco, ¿vale? Yo voy a coger esto, aquí tengo unos clavos, más o menos de esto largo, y los voy a clavar casi al final de todo. Así que aquí. ¿Vale? Más o menos, ¿habéis visto? Voy a clavar dos. Pongo esta madera aquí abajo, porque aquí cuando se pegan golpes secos se puede romper. Así que así nos ayudamos y quitamos un posible problema. Se coge, se pone los martillazos. Y ahora cogemos la otra parte, se pone. Y lo clavamos. Bueno, ahora ya tenemos esto clavado. Así que ahora vamos a coger este y le vamos a poner dos más. Uno aquí cerquita
y con cuidado de romper la madera. A ver, aquí. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a coger, ¿vale? Lo montamos. Uno aquí. Ay, no pasa nada. ¿Vale? Ya tenemos uno. Este de aquí, se ha roto, así que no pasa nada. Lo quitamos, porque no pasa nada. Cogemos otro clavo y lo ponemos un poquito más. Esto listo. Tiramos esto hacia aquí, así. Y lo ponemos. Bueno, como veis, nuestro cuadro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo tener, este. Ahora cogemos dos clavos más y los ponemos juntos al otro. Esto es más para que no se rompan ni se muevan. Este aquí. Sí, y aquí abajo ya está. Ahora, como veis, tengo otros clavos más pequeños, muchísimo más pequeños, y vamos a poner uno aquí, uno aquí, aquí, y otro aquí. Cuidado con los dedos, que esto es malo si te pega. Ahora ya tenemos el cuadro hecho con estos dos clavos aquí. Y vamos a coger el hilo, que como veis, bueno, lo vamos a poner aquí dentro. ¿Vale? Esperad, que yo tengo aquí una cosa mucho mejor. Pongo esto aquí. Pongo esto aquí. Y ya puedo tirar lo que quiero. ¿Veis? Esto va girando. Ahora meteremos por aquí. Perdón, la cabeza. Allí. Allí. Vamos a volver a poner aquí. Esto poco a poco lo volvemos a poner por aquí. Sí. Y aquí. Y finalmente ya lo tenemos. Ahora cogemos, tiramos y le damos la vuelta aquí, al clavo. Así. Ya nos bastará. Cogemos. Ese hilo no es muy mal de cortar, así que... Ahora cogemos, ponemos 3 dedillos más o menos, 2 incluso, y lo cortamos. Os voy a explicar por qué. Porque luego lo tenemos que dar vueltas a este también. Pero en este caso lo vamos a hacer diferente. Con ayuda de unas pinzas, cogemos, tiramos y giramos. ¿Cómo sabemos que están correctos? Pues... ya tenemos nuestra arpa. Sí.
Bueno, no se puede hacer mucho porque luego se destensan. Así que con este ruido ya nosotros ya sabemos que está bien, ¿vale? Se podría tensar un poquito más, que es lo que voy a hacer yo. Nada, así. Y tensamos y lo ponemos aquí, ¿vale? Así. Ahora, ya lo tenemos. Cortamos y como veis ya tenemos nuestro cuadro para nuestras abejas preparado y hecho. Perfecto. Así que nada, si os gustaría ver las abejas, que os explicara un poquito más sobre las abejas, queréis venir a ver la colmena en la cámara, porque ahora con el virus, pues decídmelo en comentarios si queréis saber un poquito más sobre las abejas. Bueno, aquí como veis tenemos nuestro marco estampado. Es más pequeño porque es un alza. La alza es para poner crías y eso. Y nada, la cera es hecha de las abejas. Esto es cera vieja que ya no sirve. La reprensan y hacen esto, que huele de maravilla. Así que nada, ya lo sabéis. O esto así como quedaría en todo esto. Así que cera preparada. Así que nada, espero que os haya gustado y ¡Avidoi! 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 ¡Adeu!